Continuamos con el tema que hemos comenzado anteriormente sobre Jesús, quién es Jesús, ese desconocido. Y anteriormente estuvimos diciendo que Jesús no solo padeció en la cruz cuando murió, sino que toda su vida fue una crucifixión. Así es lo que describe la Escritura. Y por eso Isaías, que también citamos este texto, dice que fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Y agrega, Isaías 53:10, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Más adelante el mismo texto sigue diciendo que Jesús hizo de esa manera, por medio de los padecimientos, hizo prosperar la voluntad de Dios. Acá en la tierra, cuando Jesús vino, tuvo que nacer, fue enviado a nacer en un hogar de pobres, con todo lo que significaba ser pobre en ese tiempo. Y por las circunstancias fue dado a luz en un pesebre, un lugar para animales. Dice la Biblia, porque no hubo lugar para ellos en el mesón, o sea, en una posada. Esta fue la bienvenida que le dio este mundo perverso al Hijo de Dios cuando vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Al poco tiempo nomás de haber nacido, tal vez después de un mes, ya Satanás, utilizando a Herodes, el rey Herodes, comenzó a perseguirlo para matarlo. Este fue el principio de toda una existencia de padecimientos, dolor y contrariedad, contradicción contra Jesús. Vamos a ver ahora unos incidentes que nos relatan los evangelios, y por esos incidentes vamos a ver un poquitito lo difícil que debe haber sido tanto la niñez de Jesús como su vida más adelante. El liderazgo de Israel y sus familiares no lo reconocieron como hijo de Dios. Estos religiosos no creyeron en Jesús. Vamos a ver un entredicho que tuvieron Jesús con los religiosos con Jesús. Le dijo así Jesús en Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Así les había dicho. Acá dice de vuestro padre, en otro lado dice vuestro padre el diablo. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. En realidad ellos pensaban que Jesús era un hijo ilegítimo. Los religiosos por eso no podían creer en Jesús, que fuera el enviado de Dios. Ni de su nacimiento virginal no creían. Para ellos, como dije recién, Jesús era un hijo ilegítimo, nacido de fornicación. Pero también los mismos hermanos de Jesús tampoco creían en él, porque ni aun sus hermanos creían en él, así dice San Juan 7:5. Ahí fíjense que dice, porque ni aun sus hermanos. Quiere decir que ese ni aun está diciendo, la demás familia tampoco, los demás familiares más lejanos tampoco, y la gente que lo rodeaba tampoco creía que Jesús fuera enviado de Dios. Eso no fue todo. El concepto que tenían los hermanos de Jesús, los parientes, es realmente malo. Dice Marcos 3:21 y 22. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, Jesús andaba haciendo milagros, maravillas, mucha gente lo seguía, había mucho revuelo, y dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. O sea, lo tenían por un loco, directamente. Y el verso 22 de Marcos 3 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. O sea, completaron lo que decían los hermanos, está loco, es uno que trabaja para el demonio.
Es difícil eso, ¿eh? Es duro eso. También los hermanos de Jesús creían que Jesús era un hijo ilegítimo. Ellos no creían que era hijo de Dios. Así que él tuvo que soportar dentro de su familia también el menosprecio. Solamente su madre, ella sí por supuesto sabía quién era Jesús y creía en él, y su padre, pero no se dice nada del padre. Posiblemente José murió muy joven, murió temprano en la vida. La demás familia no lo reconocía, mucho menos lo iban a aceptar como enviado de Dios. Así que acá se agrega otro sufrimiento al sufrimiento de Jesús. Es el sufrimiento que da la soledad. La soledad es muy dolorosa. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos seres sociables. Dios nos creó seres sociables. Nos creó para relacionarnos, para aceptar y ser aceptados, para amarnos. La familia más íntima que tenemos son los seres más especiales que tenemos como compañía, ahí dentro de la casa, dentro del mismo techo. Se dice que cuando alguien está solo, vive solo, se dice, no tiene familia. Ahora, Jesús tiene familia, pero está solo. Es tremendo eso. Es tremendo ese dolor que produce esa soledad, ese menosprecio. Lo último que se espera es que la familia misma te abandone. Bueno, a él no lo reconocieron como hijo de Dios. Quiere decir que la niñez de Jesús, cualquiera que tiene varios hermanos, no es mi caso, pero cualquiera que tiene varios hermanos, sabe lo que es el menosprecio de los hermanos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, es llamativo una cosa, voy a decir un parecer acá, que tiene mucho apoyo bíblico. En Marcos 3:14 dice que Jesús eligió a los apóstoles y dice que los eligió para que estén con él. Y en segundo lugar, y después para enviarlos a predicar. Pero fíjense en esto, los eligió para que estén con él. Otras versiones dicen que los eligió para que le acompañen. Es muy significativo eso. Y también es interesante la gente que él eligió. No era gente con influencia, no era gente de nombre, era también gente menospreciada. Es muy similar esto a los valientes de David, que se juntan a David, eso lo dice en el Antiguo Testamento, endeudados, personas de mala fama, y lo hicieron rey a David, lo hicieron su jefe, después fue rey. Jesús sigue esa misma temática, ¿no? Elige personas menospreciadas. Qué interesante que es esto. Y dice, para que estén con él. Se me ocurre decir esto, amigos, y no lo tomen como un sacrilegio. Aquel que estuvo profundamente solo buscó a otros que le podrían comprender porque también eran menospreciados. Los apóstoles eran personas muy comunes, eran menospreciadas por los religiosos. Y el personaje tal vez de dinero, influencia que tenía, que debe haber sido Mateo, que era publicano, también era despreciado porque los publicanos eran tremendamente despreciados, porque eran los que cobraban los impuestos. Entonces, caemos en que el hombre perfecto necesitó ser acompañado. Dios nos creó para darnos el privilegio que le acompañemos. Acá hay una cosa interesantísima. Dios, el Dios eterno, antes que creara todo, estaba solo, ¿no es cierto? Y es como que dijo, y perdón por lo que voy a decir, pero es como que hubiera dicho el Señor, quiero hacer gente para que esté conmigo,
para que gocen y yo gozar con ellos. A la luz de lo que venimos diciendo y a la luz de lo que nos dice la historia bíblica, esto tiene bastante sentido. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que sufrir tanto y venir desde tan abajo? Hay acá un principio muy interesante, un principio divino. Pero como el tiempo se nos ha cumplido, vamos a terminar acá nuestra charlita para seguir más adelante con esta interesante vida de Jesús. Que Dios los bendiga mucho, amigos.